Muy buenos días. Un saludo especial de parte de la doctora María Lucero Novoa Moreno, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Ley 2292 de 2023, Ley de Utilidad Pública para Mujeres Cabeza de Familia. La Ley 2292 de 2023 constituye un hito en el sistema penitenciario colombiano al sustituir el enfoque meramente retributivo por uno centrado en la resocialización y en la protección de la unidad familiar, especialmente de los menores. Conocida como la Ley de Utilidad Pública, su objetivo principal es permitir que mujeres condenadas que ostentan la condición de madres cabeza de familia y se encuentren en situación de vulnerabilidad puedan sustituir la pena de prisión por la prestación de servicios de utilidad pública no remunerados. No se trata de un perdón y olvido, sino de una justicia restaurativa. La norma busca evitar que los hijos de estas mujeres queden en situación de abandono o riesgo y pretende romper el ciclo de criminalidad que genera la ausencia materna en hogares vulnerables. El doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez es abogado especialista en Derecho Penal y Criminología, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Penal Internacional y Crimen Transnacional. Se ha desempeñado como fiscal, juez de infancia y adolescencia, juez penal del circuito y del circuito especializado, así como magistrado de la Sala Penal de los Tribunales de Medellín y Valledupar. En el año 2025 ejerció como presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. Asimismo, es docente universitario en materia penal, capacitador activo de diferentes instituciones del Estado y formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Actualmente es magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar. Doctor Acevedo, bienvenido. Es un gusto contar con su presencia. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias, doctor Santiago. Quiero iniciar dándole un saludo muy especial a la doctora María Lucero Novoa Moreno, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, al igual que a las magistradas y magistrados que componen esta honorable corporación. De igual manera, a la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y a todos los servidores judiciales, abogados, fiscales, estudiantes que se conectan el día de hoy. Vamos a hablar sobre la ley 2292 de 2023, tan importante y que lastimosamente hemos aplicado en poca medida, pese a no solo a la importancia de la misma, sino a la finalidad restaurativa que tiene ella en el derecho penal. Voy a compartir para mayor comprensión unas diapositivas. Ley 2292 de utilidad pública. Esta ley 2292, como muy bien dijo el doctor Santiago, marca un hito en el sistema penal colombiano, toda vez que si bien es cierto el sistema penal colombiano tiene una finalidad retributiva, pues esta finalidad con el pasar del tiempo ha ido perdiendo eficacia en cuanto a que la finalidad retributiva, como es muy bien sabido por las personas que estamos en esta conferencia, es más de un castigo que se brinda a la persona en virtud del delito que comete, en virtud de esa acción en contra de la ciudadanía o del mismo Estado. En cambio, cuando hablamos de justicia restaurativa, lo que se pretende realmente es la recomposición del Estado frente al hecho causado por parte de la persona que comete el delito. Esto es, que la persona que comete el delito pueda reparar a las víctimas, a la sociedad, y que se repare esa misma persona, aceptando que en efecto realizó una conducta desviada que transgredió el ordenamiento penal. Entonces, la finalidad restaurativa realmente busca la solución del problema. En cambio, la retributiva, más que buscar la solución del conflicto del problema, lo que genera es una sanción a cambio precisamente de ese actuar malintencionado o actuar viciado, por decirlo de esa manera, por parte de la persona que comete la conducta punible. Y
en aplicación a esta justicia restaurativa es que se habla de la ley 2292 de 2023. Es por eso que es importante resaltarla, toda vez que en realidad sí marca un hito en nuestro sistema penal, porque precisamente pone en marcha esa figura de justicia restaurativa en cuanto a lo que se busca precisamente es la resocialización real de esa persona que comete el delito y que con esa resocialización y ese actuar no genera además más daño a su núcleo familiar. Porque recordemos que cuando una persona es recluida en un establecimiento carcelario, no solo va a tener una afectación o va a haber una aflicción frente a esa sola persona, sino frente al núcleo familiar de esa persona y las personas que además quieren a la misma. Esto es, genera una afectación o una aflicción a un grupo de personas que rodean a la persona que va a ser sentenciada. Entonces, lo que busca esta ley 2292 es que estas madres cabezas de familia, y podríamos extender incluso, me atrevo a decirlo, a padres cabeza de familia, puedan tener esa posibilidad de que en libertad presten los servicios de utilidad pública para poder de esta manera además reparar a la sociedad por el daño que causaron sin dejar desprotegidos a sus hijos menores o a aquellas personas que requieren de un cuidado que solo esta persona las puede cuidar y no generar mayor afectación con esta privación de la libertad que termina más que solucionando el conflicto, en muchas ocasiones creando a veces un conflicto mayor. Entonces, el objetivo principal de la ley 2292 es permitir que mujeres condenadas que tengan la calidad de madres, cabeza de familia y se encuentren en condiciones de vulnerabilidad o se tienen que encontrar en condiciones de vulnerabilidad. La ley 2292 se hace no solo para madres cabezas de familia, porque para eso está la ley 750, que recordemos, está la posibilidad de acudir a la prisión domiciliaria si es madre o padre cabeza de familia, de conformidad con el numeral quinto del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal. Esta ley 2292 no es una prisión domiciliaria, es dejar en libertad a esa madre cabeza de familia, pero no es solo suficiente con que sea madre cabeza de familia, sino que unado a esto tiene que cumplir unos requisitos como estar en estado de vulnerabilidad, que ya vamos a hablar, para que en libertad cumpla la condena prestando unos servicios de utilidad pública. Como muy bien lo dijo el doctor Santiago, no es un perdón y olvido, sino de aplicar justicia restaurativa con la finalidad de solucionar el conflicto que se generó por parte de esta persona con su actuar que transgredió la normativa penal. Esta ley tiene como objeto adoptar acciones afirmativas para las mujeres cabeza de familia en materia de política criminal y penitenciaria, sin perjuicio de lo establecido en la ley 750 y el numeral quinto del artículo 314 de la ley 906 de 2004. Recordemos que esta ley 750 y también la 906 en su artículo 314, numeral quinto, habla es de la concesión de la prisión domiciliaria como sustitutivo de la pena de prisión. En la ley de utilidad pública se habla no de prisión domiciliaria, sino de unos trabajos con finalidad de utilidad pública como sustitución a la pena de prisión. ¿A quién o para quién está esta ley? Para aquellas mujeres cabeza de familia condenadas por los delitos establecidos en los artículos 239, 240 y 241, que hacen referencia al hurto simple, a las calificantes del hurto y a las circunstancias de agravación del hurto. Artículo 375, que es frente a las plantaciones ilícitas, esto es de la planta del cannabis y de otra planta de la cual se puedan generar sustancias psicoactivas como la cocaína, heroína, etcétera. El 376, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, que por todos es muy conocido este tipo penal. Y el 377, precisamente, que es la utilización de bienes para guardar o almacenar sustancias estupefacientes. Y también hace referencia que no solo es para estos delitos, pues inicialmente en el proyecto de ley se hablaba solo de estos delitos, luego se extendió a aquellas personas condenadas por delitos cuya pena impuesta, óigase bien, no se habla de la pena imponible, no es como la prisión domiciliaria. Recordemos que uno de los requisitos de la prisión domiciliaria es que la pena imponible, esto es la pena señalada en el Código Penal para el delito, no sea superior a 8 años. Acá se habla de pena impuesta, es más similar a
a la sustitución de la ejecución condicional de la pena, artículo 63, donde hablan es de pena impuesta, no de pena imponible, y dice cuando la pena impuesta sea inferior a 8 años, igual o inferior a 8 años de prisión. Y se demuestre que la comisión del delito está asociada a condiciones de marginalidad que hayan afectado la manutención del hogar y cumplan con los requisitos establecidos en esta ley, que ya los vamos a ver. En este caso, se puede obtener como medida sustitutiva la pena de prisión de oficio por parte del juez de conocimiento o de ejecución de penas, o por petición de parte, la sustitución de esta pena de prisión por el servicio de utilidad pública. Acá es donde generalmente han habido inconvenientes y es frente a qué se entiende por circunstancias de marginalidad, cómo se prueban y quién las prueba. Y si hacemos referencia a lo señalado en el artículo 56 del Código de las Penas, recordemos que el artículo 56 del Código de las Penas habla de una causal disminuyente de responsabilidad que hace referencia a la ignorancia, marginalidad o pobreza extrema. No estamos hablando del artículo 56. Estamos hablando es cuando en la ejecución de la conducta se logra determinar bajo información legalmente recolectada o que no necesariamente tiene que ser la de la Fiscalía General de la Nación, puede ser de la defensa o incluso solicitada a oficio por solicitud de una de las partes, se logra determinar de que la madre cabeza de familia actuó en virtud de esta circunstancia de marginalidad. Entonces allí se puede acudir a la concesión de este beneficio de utilidad pública. Vamos a ir resolviendo diferentes preguntas y así va a ser esta intervención el día de hoy. ¿Qué es el servicio de utilidad pública? Esto con la finalidad de que sea mucho más asequible a todos, más digerible, por decirlo de una manera más coloquial. ¿Qué es el servicio de utilidad pública como medida sustitutiva de la pena de prisión? El servicio de utilidad pública es una medida sustitutiva de la pena de prisión mediante la cual el juez de conocimiento, juez de ejecución de penas y medidas de seguridad puede ser impuesta por ambos, pueda cambiar la pena privativa de la libertad por los servicios de utilidad pública. Recordemos que los servicios de utilidad pública no son prisión domiciliaria. Los servicios de utilidad pública se prestan en libertad. Es decir, que se preste un servicio no remunerado que en libertad ha de prestar las mujeres condenadas a favor de instituciones públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales, mediante trabajos de utilidad pública en el lugar de su domicilio. Eso sí, tienen que ser en el lugar donde está domiciliada la persona, porque recordemos que la finalidad es que esos menores de edad o esas personas que requieran cuidado permanente como padres de pronto con una enfermedad que no les permite valerse por sí mismos y que no hay ninguna otra persona que pueda acompañarlos, es donde residan ellos, donde estén domiciliados ellos, porque no tendría lógica que sí la madre cabeza de familia está domiciliada en Valledupar, va y presta unos servicios de utilidad pública en Barranquilla, es donde está domiciliada. Y recordemos que esta ley 2292 tendría que tener una reglamentación, pues en efecto una reglamentación expedida por parte del Gobierno Nacional que ya la vamos a ver un poco. El legislador ha entendido qué se entiende por servicios de utilidad pública y en eso tenemos que analizar los jueces de conocimiento y los jueces de ejecución de penas cuando nos hacen la solicitud de sustitución, si en efecto esos servicios son de utilidad pública, pero el mismo legislador ha indicado cuáles servicios se entienden de utilidad pública, ¿sí? Y dice lo siguiente, esto conforme al artículo 5 de la Ley 292 de 2023. Los que la condenada realice en beneficio de la sociedad, las cuales podrán consistir en labores de recuperación o mejoramiento del espacio público, apoyo o asistencia a las víctimas. Este apoyo o asistencia a las víctimas es el vivo esplendor de lo que entendemos por justicia restaurativa respecto a la reparación a las víctimas, siempre que ésta lo acepten. Asistencia a comunidades vulnerables, realización de actividades de carácter educativo en materia cultural, vial, ambiental y otras similares que permitan el restablecimiento del tejido social afectado por el delito. Miremos que acá es donde está el enfoque restaurativo. Recordemos que cuando se comete un delito, no solo se afecta a las víctimas directas, sino que más una afectación a la sociedad. Y lo que se pretende es que la persona no solo se repare a las víctimas, sino también a la sociedad, para que la persona pueda volver a la sociedad como una persona aceptada por esta misma. Entonces nos hablan de qué servicios se entienden de utilidad pública. Y la ley nos establece los siguientes.
Primero, apoyo en labores. Recordemos que esto es importante que lo estudiemos, porque al momento de que nos hagan la solicitud de sustitución de la prisión por servicios de utilidad pública, tenemos que analizar si los servicios que nos están poniendo de presente la entidad que le certifica que esta persona va a prestar los servicios, en efecto, sean considerados de utilidad pública. Y eso está bajo decreto. Son los siguientes: apoyo en las labores de recuperación o mejoramiento del espacio público. Apoyo o asistencia a las víctimas siempre es que éstas lo acepten. Apoyo o promoción del bienestar y la protección animal u otros similares. Apoyo o asistencia a comunidades vulnerables. Apoyo o promoción de la conservación, protección y restauración ambiental. Mejora del medio rural y protección de la naturaleza, otros similares. Miren, por ejemplo, en este caso, si llega una madre cabeza de familia y comete un delito contra el medio ambiente, podríamos indicar de que una forma en que se pueda conceder esta sustitución es que la Corporación Autónoma Regional o una entidad no gubernamental autorizada por el Estado que trabaje en beneficio del medio ambiente realice actividades de protección al medio ambiente y esta persona que fue condenada por ese delito, en efecto, vaya a prestar servicios de utilidad pública con la finalidad de reparar el daño que causó. Y una forma de reparar el daño que causó, que se lo causó al medio ambiente, es precisamente reparando y trabajando por la protección del mismo, del medio ambiente, que puede ser incluso también con trabajo social, de forma educativa, con la finalidad de indicarle a los jóvenes, adolescentes y a la misma ciudadanía por qué la importancia de la protección del medio ambiente. A título de ejemplo, apoyo o promoción de la cultura y educación en colegios y universidades similares. Apoyo en actividades dirigidas al aprovechamiento del ocio y el tiempo libre, como educativo, ¿no? Apoyo a proyectos comunitarios de desarrollo social. Apoyo en funciones propias de los organismos de defensa civil y cuerpos de bomberos o entidades que realizan labores similares. Apoyo, promoción del carácter educativo de sana convivencia en materia vial o otras similares para proteger la vida de nosotros mismos en las vías. Apoyo en la gestión en procesos de mantenimiento, adecuaciones, obras civiles, de gestión documental y otras esenciales para la mejora del servicio. Apoyo en el desarrollo de obras públicas. Apoyo en actividades orientadas a mejorar el funcionamiento de transporte público. Otras actividades similares que permitan el restablecimiento del tejido social. Acá es importante indicar que estos servicios de utilidad pública son prestados de manera gratuita, no son onerosos, porque precisamente lo que se está haciendo es prestar un servicio a la comunidad en aras de generar una restauración al tejido social que se rompió, que se dañó por la conducta desarrollada por la persona. ¿Quiénes pueden acceder a esta medida de servicio de utilidad? La Ley 292 de 2023 establece los requisitos del beneficio de utilidad pública para las siguientes personas, que cumplan los siguientes requisitos. Primero, ser mujer cabeza de familia. Y allí ya van a empezar obviamente las discusiones sobre si el padre cabeza de familia también. Segundo, la condena sea por delitos de hurto simple, hurto calificado, hurto agravado, conservación o financiación de plantaciones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de muebles o inmuebles, o por otros delitos siempre y cuando la pena impuesta, no imponible, impuesta, sea igual o inferior a 8 años de prisión. Esto es, termina siendo más amplio que la misma prisión domiciliaria para la concesión. Porque recordemos que la prisión domiciliaria establece como requisito el que la pena imponible, esto es la establecida por el legislador para el delito, no sea superior a 8 años. Y tercero, esto es muy importante y acá es de pronto donde ha habido el inconveniente. Sin embargo, sobre esto ha trabajado mucho el Ministerio de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y por medio también de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, respecto a este tema, a este tercer punto, y es que la comisión del delito esté asociada a condiciones de marginalidad que afectan la manutención del hogar, que ya vamos a entrarnos un poquito al respecto. En los casos de concurso de conductas punibles, cuando hablamos de varios delitos, la medida solo procederá si los tipos penales objeto de concurso son de aquellos frente a los que procede prisión domiciliaria. Cuando se trata de delito de concierto para delinquir, este debe estar relacionado con los delitos de hurto, hurto calificado, hurto agravado,
conservación o financiación de plantaciones, tráfico, verificación de portes pacientes o destinación ilícita de inmuebles. Entonces, acá es importante hacer la siguiente aclaración. Cuando hay un concurso de conductas punibles, recuerden que la pena imponible no puede ser superior a 8 años de entrada. Segundo, cuando estamos hablando de concurso de conductas punibles, ya se dice que no puede ser cualquier delito el que está en ese concurso, sino aquellos delitos por los cuales sea procedente la prisión domiciliaria. Esto es, allí se excluyen, allí estoy hablando de cuando hay concurso de conductas punibles y hay una particularidad al respecto porque se excluyen entonces los del 68A y se excluyen aquellos que tienen una pena superior a 8 años. Y cuando se habla de delito de concierto para delinquir en concurso con otro de estos delitos, en lo cual es importante resaltar lo siguiente, debe estar relacionado solo con los delitos que inicialmente estableció la ley 2292, que son 240, 241, 239, que son los de hurto, 375, 376 y 377, que respecto a aquellos que afectan la salud pública. Acá es importante resaltar que tanto el hurto calificado como estos otros delitos contra la salud pública tienen prohibición expresa al artículo 68A. Entonces, cuando hay concurso de conductas punibles, se entiende que para estos delitos está esa excepción, esto es, si hay un concurso de conductas punibles y está uno de estos delitos, sí es posible conceder servicios de utilidad pública, en virtud precisamente de la interpretación sistemática que se le debe dar a esta ley. Pero sí es importante resaltar que cuando hay concierto para delinquir, entonces ya no se puede hablar de que puede ser cualquier pena cualquier delito, pero que la pena impuesta haya sido inferior a 8 años. No, solo pueden ser estos 4 tipos penales. Y cuando hablamos de concurso de conductas punibles, pueden ser estos tipos penales, pero no pueden ser aquellos otros que se encuentren excluidos del 68A o que la pena de prisión supere los 8 años establecida por el legislador. Esto es importante tenerlo en cuenta y leerlo y releerlo para no ir a cometer hierros al momento de tomar este tipo de decisiones. Y acá viene uno de los quiz del asunto. Se debe probar las condiciones de marginalidad. Las condiciones de marginalidad que deben probarse para otorgar el servicio de utilidad pública como medida sustitutiva de la pena de prisión no dependen de la acreditación de la causal de atenuación punitiva establecida en el artículo 56 de la Ley 599 de 2000 y el beneficio otorgado en virtud de esta última. Me explico. No tiene que haberse dado una condena con circunstancias de marginalidad necesariamente. El juez de ejecución de penas puede entrar a establecer con los medios de conocimiento que están a su disposición, que la persona, pese a que no fue condenada con circunstancias de marginalidad, en efecto se observa que es una persona que estuvo en circunstancias de marginalidad que las mismas tienen relación directa con el tipo penal. Entonces puede ser que una persona condenada por hurto no se le condene con circunstancias de marginalidad o pobreza extrema, porque no se logran acreditar o simplemente porque la defensa o el juez o la fiscalía no estuvieron atentos a demostrar la misma, pero sí se logra determinar por parte del juez de ejecución de penas que en efecto esa persona vive en unas circunstancias de marginalidad que muy probablemente la llevaron a cometer el delito. Esto es, como lo que es la pobreza. En estas condiciones, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad puede entrar a conceder y a suspender la pena de prisión por estos servicios de utilidad pública. Recordemos que no siempre, cuando una persona actúa con circunstancias de marginalidad, ello va a ser discutido en juicio y ello va a ser demostrado en juicio. Puede ser que eso no haya ocurrido, pero que al momento incluso de tomar la decisión por parte del juez de conocimiento, se logre evaluar que en efecto allí pueden existir unas circunstancias de marginalidad que llevaron a la persona a cometer el delito. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de un hurto calificado, donde la persona, vamos a poner un caso bien grave, la mujer hizo un caso de fleteo o participó en un caso de fleteo, no se solicita ninguna circunstancia de marginalidad, pero al momento de la individualización de pena y lectura de fallo se logra entrar a determinar de que esta persona no tenía empleo desde hace varios meses, estoy poniendo un ejemplo, tiene 3 hijos menores, no hay una ayuda económica de sus padres o ejemplo, su padre murió
el padre de los 3 menores, no hay una familia extensa que los pueda cuidar a estas personas y en efecto se logre determinar, primero, que es madre cabeza de familia y segundo, que a partir de esa demostración de madre cabeza de familia se logre determinar que está en una circunstancia de pobreza que muy probablemente la llevó, pues, o este tipo de situaciones no son excusa en estricto sentido, eso no es excusa, más bien, pero sí permiten atenuar la pena, pero en este caso, ejemplo de que no lo haya atenuado, sí logra determinar el juez de conocimiento que hay una circunstancia de pobreza que la pudo haber llevado a cometer el delito y el juez de conocimiento puede entrar a analizar la concesión o la sustitución de la prisión por este mecanismo de utilidad pública. Recordemos que en Colombia, y es muy bien sabido por todos, pues hay una gran cantidad de población que está en una circunstancia de pobreza extrema y muchas personas que ingresan al sistema penal acusatorio que son investigadas, muchas de estas personas vienen precisamente de esas condiciones vulnerables. Entonces no necesariamente tiene que haber sido demostrado un juicio o se tuvo que haber imputado, acusado y condenado con esa circunstancia para que se pueda conceder este beneficio. Se pueden demostrar con cualquier circunstancia o medio de conocimiento válido para ello, incluso a veces de la misma narración de los hechos y de la individualización cuando nos cuentan cómo está compuesta la familia y cómo ocurre el mecanismo social de esta persona, podemos entrar a determinar de que muy probablemente se haya una circunstancia de marginalidad. Recordemos que esta sustitución, pues generalmente se hacen por solicitud de parte, pero también se puede hacer de manera oficiosa. ¿Quiénes no pueden acceder al mecanismo de la medida sustitutiva de la prisión por el servicio de utilidad pública? No procede la medida de servicio de utilidad pública cuando exista condena en firme por un delito diferente a los previamente mencionados dentro de los 5 años anteriores a la comisión del nuevo acto punible. Acá es importante resaltar lo siguiente: no puede tener una condena por un delito doloso preterintencional dentro de los 5 años anteriores. Si es delito culposo, no está dentro de la sección. Y si fue condenada por uno de los 6 delitos, 239, 240, 241, 375, 376 y 377, si esa condena es por esos delitos, sí procede, o sea, no lo excluye. Solo se excluye si la condena es por delito doloso preterintencional de otros tipos penales dentro de los 5 años anteriores. Y eso es importante tenerlo claro. Tampoco se podrá aplicar la medida de utilidad pública cuando exista un concurso con conductas punibles distintas al hurto, hurto calificado, hurto agravado, conservación o financiación de plantaciones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de muebles o inmuebles o aquellas frente a las que no proceda prisión domiciliaria. Entonces tenemos estas 2 excepciones. Cuando hay una condena, y hay otras excepciones que ya voy a hacer referencia a ellos, como cuando el delito sea uso de menores para la ejecución de actividades delictivas, 188D, o como cuando el delito sea violencia intrafamiliar. Cuando se comete uno de estos 2 delitos, no se puede conceder este beneficio de servicios de utilidad pública. Acá, por ejemplo, lo dice: quien fuera condenado por delito de uso de menores de edad para la comisión de un delito tipificado en el artículo 188D, que es la utilización de menores para la ejecución de actividades delictivas, o violencia intrafamiliar, artículo 229 del Código Penal. La Ley 2292 de 2023 de manera expresa señala que las mujeres que han sido condenadas con anterioridad a la promulgación de la norma en cita pueden solicitar al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad la sustitución de la pena de prisión que tenga pendiente de cumplir por la prestación de servicio de utilidad pública, Ley 2292 de 2023. Esto es, pese a que la ley salió de manera salió en el año 2023, aquellas mujeres cabezas de familia que cumplan esos requisitos, que hayan sido condenadas con antelación, pueden ser beneficiadas del servicio de utilidad pública. Eso es principio de favorabilidad, artículo 6 del Código de las Penas, toda vez de que la ley favorable se aplicará de preferencia a la desfavorable o anterior, incluso para los condenados. Y acá lo aclara la ley, no era necesario porque por interpretación acudimos al artículo 6 y le interpretamos de esa manera, de manera favorable. Sin embargo, la ley lo indica. ¿Qué requisitos se tienen para cumplir, para poder acceder al beneficio de utilidad pública? Entonces, volvamos a eso. Que la pena impuesta sea igual o inferior a 8 años, o se trate de condenas impuestas por la comisión de delitos establecidos en los artículos 239, 240, 241, 375, 376 y 377. Segundo, que la condenada no tenga antecedentes judiciales. Esto es una condena infirme entre los 5 años anteriores a la comisión del delito, salvo que se trate de delitos culposos
o que tengan como pena principal la multa o que sea por los mismos delitos del numeral anterior, que son 2, 39, 40, 41, 3, 75, 76, 77. ¿Qué requisitos se deben de cumplir para acceder al beneficio de utilidad pública? Estos son los requisitos. Cuando la condenada manifieste su voluntad de vincularse libremente a la pena sustitutiva de prestación de servicios de utilidad pública. Primero, la mujer, este sería más bien otro requisito, que la mujer madre de cabeza de familia acepte de manera voluntaria acceder a la sustitución de la pena de prisión por los servicios de utilidad pública, porque recordemos que va a trabajar y en Colombia está proscrita los trabajos forzados. Entonces, obligarla a trabajar servicios de utilidad pública sin su consentimiento sería un trabajo forzado. Entonces, tiene que existir consentimiento de la madre cabeza de familia. Tiene que demostrarse que es madre cabeza de familia. Entendida como que la condenada ejerza la jefatura del hogar y tenga bajo su cargo afectiva, económica y socialmente de manera permanente hijos menores o personas en condición de discapacidad, que acá pueden ser sus padres o otras personas y que solo ellas puedan ver por el sustento. Allí debemos de acudir necesariamente a la ley 750 y debemos de acudir a cantidad de jurisprudencia que vienen de la Honorable Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de los mismos jueces, donde se hace referencia a qué se entiende por madre, cabeza de familia, para poder entrar a demostrar que en efecto es una madre cabeza de familia. Hacemos un análisis similar al establecido por el numeral quinto de la ley 314, pero no para la concesión de la prisión domiciliaria, sino para entrar a determinar si cumple con los requisitos para la sustitución de servicios de utilidad pública. Tercero, que se demuestre que la comisión del delito está asociada a condiciones de marginalidad que afectan la manutención del hogar, que como lo dijimos anteriormente, pues si viene ya emitida la sentencia con las circunstancias de marginalidad, esto es, que fue demostrado al desarrollo del juicio oral que la madre cabeza de familia incurre en un delito de estos por circunstancias de marginalidad, pues de entrada se está cumpliendo el requisito. Pero si no, esto se puede igual determinar en la misma audiencia o el juez de conocimiento lo puede entrar a catalogar como una circunstancia de marginalidad con la finalidad de poder entrar a conceder este beneficio de la sustitución de la prisión. Estamos hablando de, esto es un mecanismo de sustitución de la pena de prisión, no estamos hablando de un mecanismo de sustitución de la medida de aseguramiento, sino de la pena. Eso es importante también tenerlo claro. Y el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad también la puede conceder, pese a que la sentencia que le haya llegado para vigilar la misma no haya llegado con esas circunstancias de marginalidad. Recordemos que los jueces de ejecución de penas pueden realizar decretos de prueba oficiosa, donde se logre entrar a determinar si en efecto esas circunstancias que vive la persona son de marginalidad y esas circunstancias afectaban la manutención del hogar y que quizás fue lo que llevó a esta persona a cometer estos delitos, que muchas veces lo observamos precisamente en los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes o de hurto, cuando son madres cabeza de familia que acuden a ellos, en algunas ocasiones precisamente por necesidad. Obviamente muchos dirán, hombre, pero entonces vamos a hablar de un estado de necesidad, vamos a hablar de un estado de marginalidad, ¿qué es lo que tenemos que entrar a analizar, hombre? Pues la causal de ausencia de responsabilidad del estado de necesidad se deben de demostrar o tiene unos requisitos para poder determinar si existió ausencia o no de responsabilidad o si hubo un exceso en esa causal de justificación. Cuando hablamos de circunstancias de marginalidad, no tenemos esos requisitos que son un poquito más restrictivos, sino que tenemos que hacer referencia a que si bien la persona no está en un estado de necesidad absoluta que le haya llevado a cometer este tipo penal, si está en una circunstancia de marginalidad que pudo haber inferido en que esta persona incurriera en esa conducta punible. En muchas ocasiones, los jueces de ejecución de pena le llegan sentencias con las cuales quizás observan que se dieron unos elementos distintos a los jueces de conocimiento, pues que no los pueden variar, pero que sí pueden tener en cuenta, por lo menos para la concesión de este tipo de beneficios, como los servicios de utilidad pública. También tenemos que la condenada comparezca personalmente ante la autoridad judicial, quien vigile el cumplimiento de la pena, cuando fuera requerido para ello o en los términos acordados al plan de servicios. Es importante también resaltar de que este es un sustituto no solo de la prisión intramural, sino también sería de la prisión domiciliaria, porque puede ser que la madre cabeza de hogar está en prisión domiciliaria y que solicite la sustitución por los servicios de utilidad pública. ¿Puede el juez imponer requisitos adicionales a la prestación de servicios de utilidad pública? La respuesta es sí. En el artículo 11 de la Ley 292 de 2023
se tienen unos requisitos adicionales. Primero, se puede imponer no residir o acudir a determinados lugares. Segundo, se pueden imponer cualquiera de ellos, no es que se imponga, no es obligatorio, se pueden imponer. ¿Sí? No salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena. Participar en programas especiales de tratamiento con el fin de superar problemas de dependencia o consumo problemático de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, siempre y cuando dicha dependencia haya tenido relación con la conducta por la cual fue condenada. Esto es importante porque lo que estamos es asegurando, primero, que la condenada sí cumpla con la finalidad de ese mecanismo sustitutivo de la pena de prisión y aunado a esto se dé cumplimiento a lo que entendemos por justicia restaurativa en el ámbito de la resocialización, por ejemplo, cuando se obliga a participar en programas especiales de tratamiento con el fin de superar programas de dependencia o consumo problemático de sustancias estupefacientes u otras bebidas. Cuando hablamos, por ejemplo, de delitos contra la salud pública, podría ser. Someterse voluntariamente a un tratamiento médico o psicológico cuando se trata de eventos en que el estado de salud físico o mental haya tenido relación con la comisión del delito por la cual fue condenada. Colaborar activa y efectivamente con el tratamiento para la recuperación de las víctimas si éstas lo admitieren, en aras de dar enfoque restaurativo. Lo que se pueda realizar a través de programas de... Miren, esto es importante para que como jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad o de conocimiento no tengamos miedo al momento de conceder este beneficio, porque podemos imponer estas obligaciones adicionales con la finalidad precisamente de buscar la reparación y quizás de disminuir, en muchas ocasiones no se conceden por la gravedad de la conducta. Recuerden que acá no analizamos la gravedad de la conducta. Si lo consideramos que es que la conducta es muy grave, pese a que la pena es inferior a 8 años o de 8 años, podemos imponer unas series adicionales de mecanismos o de obligaciones con la finalidad precisamente de disminuir esos daños ocasionados con esa conducta tan grave, precisamente para generar mayor protección a la misma sociedad. Dice acá, por ejemplo, lo que se pueda realizar a través de los programas de justicia restaurativa, de los previstos en el ordenamiento jurídico. Comprometerse a dejar definitivamente las armas y abstenerse de participar en actos delincuenciales. Esto es observar una buena conducta individual, familiar y social. Esto es importante, porque si la madre cabeza de familia, la condenada, incumple con estas obligaciones, entonces lo que procede a hacer el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad es hacerle un llamado de atención. Si las vuelve a incumplir, puede revocarlas. ¿Quién concede la medida sustitutiva de la prisión del servicio, sustitutiva de la prisión del servicio de utilidad pública? El juez de conocimiento al momento de imponer la condena o el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en cualquier momento de la ejecución de la condena privativa de la libertad pueden de oficio o a petición de parte, y petición de parte puede ser la misma parte o el Ministerio Público, conceder la medida de servicio de utilidad pública previo consentimiento de la condenada. Eso sí, tiene que tener consentimiento de la condenada. Ahora bien, esto es importante. ¿Cómo determina el juez cuántas horas de servicio público debe prestar la condenada? Es importante resaltar de que tiene que prestar un mínimo de 5 horas a la semana y un máximo de 20 horas. El legislador estableció con la Ley 2292 de 2023 los criterios que el juez debe tener en cuenta para fijar las horas en que la condenada debe prestar el servicio de utilidad pública. Primero, la condenada deberá trabajar un total de 5 horas de prestación de servicios de utilidad pública por cada semana de privación de la libertad que se le imponga o que tenga pendiente de cumplir. Este es el mínimo, La jornada de prestación de servicios de utilidad pública no podrá ser superior a 8 horas diarias. Y la prestación de servicio de utilidad pública deberá cumplir un mínimo de 5 y un máximo de 20. Esto es, si fue condenada a 100 semanas, son 100 semanas de prestación de servicios de utilidad pública. Esto es, o fue condenada a 50 meses de prisión. Entonces son 50 meses en que debe prestar estos servicios de utilidad pública. Y el juez de ejecución de penas debe entrar a analizar si van de 5 a 20 horas semanales, sin que sean más de 8 horas diarias y sin que afecte el proceso de reparación. Por ejemplo, si está estudiando, si está trabajando, sin que afecte dichos procesos o dichas jornadas. ¿Cómo determina el juez cuántas horas de servicio de utilidad pública debe prestar la condenada? La prestación de servicio de utilidad pública no podrá interferir con la jornada laboral o educativa de la condenada. La prestación del servicio de utilidad pública deberá realizarse en el lugar de domicilio del núcleo familiar de las personas que están a cargo de la mujer cabeza de hogar.
Y en la dosificación de las horas del servicio, el juez deberá tener en cuenta las responsabilidades de cuidado de la condenada. ¿Dónde se pueden prestar los servicios de utilidad pública? La prestación de los servicios de utilidad pública deben realizarse en el domicilio de la persona, ¿sí? Y se deben de contar con unas entidades que deben de certificar, en efecto, prestan servicios de utilidad pública, y ello es por la certificación que da por el Ministerio de Justicia, que sacó el decreto 1451 de 2023 para reglamentar la ley 2292 de 2023, indicando, por ejemplo, que las alcaldías y gobernaciones aportarán información al sistema de información de utilidad pública a cargo del Ministerio de Justicia y Derecho respecto de los convenios que se suscriban y las plazas que pongan en disposición. Esto es, todas las alcaldías y gobernaciones están en la obligación de certificar y de verificar este tipo de servicios de utilidad pública que prestan generalmente organizaciones no gubernamentales. ¿Qué pasa si en el municipio del domicilio de la persona condenada no existe un plan de prestación de servicio de utilidad pública? Dice que es obligación de estos municipios garantizar este plan, pero también indica que en caso de que en el lugar del arraigo o domicilio de la mujer beneficiada no existan organizaciones ni entidades públicas con capacidad de recibirla, las gobernaciones, alcaldías distritales y municipales deberán disponer de plazas para el cumplimiento del plan de servicios de utilidad pública. Esto es, no hay excusas para que no se pueda tener en el municipio de domicilio de la persona esta posibilidad de realizar una prestación de servicios de utilidad pública. Es importante resaltar, y ya para ir terminando por el tiempo, que cuando se concede la medida sustitutiva de la privación de la libertad de servicio de utilidad pública, se debe presentar y acordar entre la condenada y el juez un plan de ejecución del servicio. Esto es, el juez debe de aprobar ese plan de ejecución del servicio de utilidad pública, determinando lugar, horario y plan de cumplimiento de este. Obviamente, se le debe pasar la autorización de la entidad donde se va a prestar ese servicio de utilidad pública. La condenada o su defensor pueden solicitar la medida presentando un plan de ejecución del servicio de utilidad pública durante la individualización de la condena por parte del juez de conocimiento, lo que podrá ser aprobado en la sentencia y ordenará a la condenada iniciar su ejecución. En caso de que la solicitud de la medida se realice al momento de la individualización de la condena, pero no se presente el plan de ejecución del servicio de utilidad pública, el juez de conocimiento, al momento de dictar la sentencia, podrá concederla, imponiéndole el número de horas que deberá cumplir, y le ordenará presentarse ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad para que elabore el plan de servicios. Me explico. El juez de conocimiento, para que se pueda dar este mecanismo, se tiene que aprobar un plan de servicios de utilidad pública, hablando del lugar, horario y el plan de cumplimiento del mismo. Ese puede ser aprobado directamente por el juez de conocimiento. Pero cuando no hay un plan o no se presentó el plan, la misma ley indica que el juez de conocimiento puede aprobar esa sustitución estableciendo cuántas horas a la semana debe de trabajar, que no pueden ser menores a 5 ni superiores a 20, indicando que acudirá ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad para que con él establezca el plan de cumplimiento de la misma. Y si no lo hace ante el juez de conocimiento, sino que es el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, el que la aprueba, pues ante él se hace todo lo concerniente. Es importante resaltar que la vigilancia del cumplimiento del servicio de utilidad pública le corresponde al juez de ejecución de penas. Están obligadas las gobernaciones y los municipios a crear un grupo interdisciplinario que apoye el seguimiento de la ejecución de los servicios de utilidad pública que se realicen en el respectivo territorio, como se está realizando en diferentes municipios del país. Y ellos presentan un informe al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Generalmente lo que sucede es que en el lugar de trabajo, sea una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, se le presenta al juez de ejecución de penas el informe del cumplimiento por parte de la condenada del mismo. El decreto, y es importante que lo estudiemos, que lo dejamos para la próxima conferencia, el decreto 1451 de 2023, establece que debe contener el informe que prestan estas organizaciones de servicio de utilidad pública para ser presentados ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Y ya para terminar, ¿cuándo se entiende que se ha incumplido con el servicio de utilidad pública?
Se entiende que se ha incumplido si la persona se ausenta del servicio durante una jornada sin justificación alguna. Si a pesar de los requerimientos del responsable del centro de servicios su rendimiento fuera sensiblemente inferior al mínimo exigible. Entonces, si se ausenta o si el rendimiento es el mínimo, esto es, si va, tiene que trabajar en algo y no lo hace. Simplemente va a pasar el tiempo allá. En esos casos está incumpliendo con estos mecanismos, con esta sustitución. Si se opusiere o incumpliere de forma reiterada y manifiesta las instrucciones que le diera la entidad en donde se ejecuta la prestación del servicio con relación al plan aprobado, o si por cualquier otra razón su conducta fuera tal que el responsable de servicios se negase a seguir ejecutando el plan de servicios. ¿Qué pasa si se incumple con el servicio de utilidad pública? Ya para dar paso a las preguntas. En caso de renuencia o de alguna de estas situaciones se presenten en más de 3 oportunidades, la medida sustitutiva se revocará y el tiempo restante de la pena se cumplirá en prisión. Lo que quieren decir es que se le da oportunidades a la persona para que casi que recomponga su comportamiento. Esto es, no vuelva a faltar, se le haya un llamado de atención o realice su trabajo de manera adecuada. Si la persona, pese a esos llamados de atención, y acá se hablan de 3 oportunidades, porque recordemos que tiene una finalidad restaurativa, la intención es que realmente se pueda cumplir con esto. Si no lo cumple o si no cumple con estas obligaciones, pues el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad lo que hace es revocarla de conformidad con lo que establece el mismo artículo 477 de la Ley 906 de 2023. Ahora bien, vamos a pasar a las preguntas. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes y complementaremos esta información el 11 de marzo. Muchas gracias, doctor Santiago. Quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, doctor, por su valiosa intervención. Seguidamente abriremos el espacio para atender algunas preguntas formuladas por los discentes. Primera, ¿la condenada tiene la carga de buscar el lugar donde se prestará el servicio o el juez tiene algún lugar donde pueda enviarla con tal fin? Gracias, doctor Santiago. Cuando se hace, como puede ser de oficio o de solicitud de parte, cuando se hace de solicitud de parte, en la solicitud de parte se debe indicar cuál es la entidad donde va a prestar el servicio. Pero en caso de que allí no se indique, sino que simplemente se haga solicitud de parte con la finalidad de indicar de cumplo con estas condiciones, quiero realizar un plan de prestación de servicios de utilidad pública, el juez de conocimiento es el que debe de verificar qué entidades cumplen con estos requisitos que da el Ministerio de Justicia para que se pueda dar cumplimiento a las mismas. El juez de conocimiento, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, sobre todo en este caso, en ejecución de penas y medidas de seguridad, deben de entrar a permitirles conocer qué entidad o en qué entidad pueden desarrollar esta función. Recordemos que tenemos que ser proactivos. Yo sé que tenemos muchísimo trabajo, eso para mí está claro, pero como jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad deberíamos tener una base de datos donde tengamos entendimiento de cuáles son aquellas entidades en las cuales se pueden prestar servicios de utilidad pública. Recordemos que debemos de ser proactivos en que podamos aplicar justicia restaurativa. Esto permite además descongestionar estos establecimientos carcelarios que están en un estado inconstitucional de cosas, como lo hemos dicho en otras conferencias. Perfecto, doctor. Continuamos con la segunda pregunta. Es la siguiente. ¿El juez de conocimiento puede desde el momento de proferir la sentencia conceder este beneficio? Gracias, doctor. El juez de conocimiento la puede imponer desde el momento de dictar la sentencia si cumple con los requisitos. Si no tiene el plan aprobado, recordemos que tenemos que tener un plan de cumplimiento de servicios de utilidad pública. Si no lo tiene aprobado, al momento de sustituir, lo que debe determinar son cuántas horas debe de pagar a la semana, o más bien debe de trabajar en servicios de utilidad pública a la semana, no pueden ser inferiores a 5 ni superiores a 20, y el plan lo determina con el juez de ejecución de penas, o directamente puede aprobar un plan de servicio de utilidad pública él mismo. Gracias, doctor. Tercera y última pregunta. ¿Se puede conceder el beneficio a una persona que fue condenada por el delito de violencia intrafamiliar? No, señor, no se puede. Está por expresa prohibición de la ley 2292. Precisamente porque lo que se pretende proteger es el núcleo familiar.
la familia, pues los menores, en este caso en específico, o aquellas personas con discapacidad. Entonces, cuando hay un delito de violencia intrafamiliar, no se podría. Hay excepción. Y cuando hay delito de utilización de menores para la ejecución de actividades delictivas, artículo 188 de tampoco. Expresamos nuestro agradecimiento especial al doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez por su generosa intervención. Muchísimas gracias a ustedes por su amabilidad conmigo. Que tengan un feliz día. Agradecemos a los servidores y servidoras judiciales, así como a todas las personas que actúan en el sector justicia, por haberse conectado a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Recuerden que en nuestro canal institucional de YouTube encontrarán las grabaciones de las videoconferencias realizadas anteriormente, las cuales pueden contribuir a su quehacer judicial. Muchas gracias.